Ok, mis hermanos, pues para los que ya estaban viniendo, recordemos que estamos estudiando el capítulo 3, los últimos versículos, que también su servidor tuvo a bien a dar la palabra, a exponer estos versículos. Así que el día de hoy vamos a iniciar con 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 1 al verso 12. Para los que están buscando, 1 Tesalonicenses 4, del versículo 1 al 12. Y el título de nuestro sermón del día de hoy es La vida de un cristiano que agrada a Dios. La vida de un cristiano que agrada a Dios. Y de estos versículos, el día de hoy vamos a extraer dos enseñanzas que definen una vida que agrada a nuestro Dios. De estos 12 versículos vamos a extraer dos enseñanzas que definen una vida que agrada a nuestro Dios. ¿Quiénes traen Biblia? ¿Quiénes traen espada? Porque hoy hay guerra. Así que, ¿quiénes traen Biblia? Levanten su mano, levanten su Biblia. ¿Quiénes traen Biblia? Muy bien, porque igual va a estar en la pantalla algunos, pero podemos seguirla, los que las traigan en física, en el celular. Puede que las versiones a lo mejor cambien un poquito. Yo tengo la Reina Valera, pero si trae una versión más actualizada, pues dirá un poco diferente. Pero al final, la esencia del versículo, vamos a llegar a lo mismo. Hoy es un tema, si ya tienen sus ojos en el capítulo 4 por ahí, es un tema que no puede ser cómodo. Para algunas personas hoy podría ser un poquito complicado y se podrían sentir un poquito ahí como con cosquillas, como que alguien los pellizca, pero en nuestra iglesia y la palabra de Dios, pues nos tiene que hablar a nuestro corazón, tiene que hablarnos a nuestra vida, y no es mi afán tratar de que alguien se sienta ofendido o que como que la hizo para mí esto, no es así, pero pues la palabra de Dios nos insta a que nos examinemos. ¿Cada cuánto? Cada domingo que venimos a la iglesia, cada sábado. Pues todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días tenemos que examinar nuestra vida de cómo estamos ante nuestro Dios. Así que, pues sin más, vamos a darle lectura a los primeros dos versículos. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre la fe. Hablamos de una fe inquebrantable, que es lo que Pablo les pide a los miembros de la iglesia de Tesalonicenses, que su fe, aunque ellos ya vieron que siguen en pie, sigan practicándola para que sea inquebrantable, para que sea fuerte. El día de hoy, Pablo les recuerda eso, pero también les habla que nuestra fe debe verse reflejada. ¿En qué? Pues en una transformación, y eso es lo que vamos a estar viendo al transcurso de estos 12 versículos. Y le voy a empezar a dar lectura. Al 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo comienza exhortando a la iglesia. Recordemos que era una iglesia joven. Y una iglesia joven quiere decir que ellos venían de los paganos. Ellos venían de los gentiles. Entonces, podría esperarse que tuvieran todavía prácticas que no eran conforme a lo que se les había enseñado. Es por eso que Pablo manda a Timoteo para ver cómo sigue su fe, pero él también vio cómo estaban ellos siguiendo las instrucciones de Pablo, que vamos a ir ahorita desmenuzando un poco. Entonces, por eso dice él que les ruega y luego los exhorta. Me gusta el tono en el que suena esto, porque no es un tono como de jefe, de yo soy el líder, sino es un tono espiritual de un pastor que está preocupado por sus ovejas, por estos nuevos creyentes. Y si lo transportamos al día de hoy, las personas como líderes espirituales, como líderes en esta iglesia, debemos de practicar eso también con los nuevos creyentes, estar al pendiente. Número 1, vimos la vez pasada cómo está nuestra fe. Y número 2 también, ver si
están siguiendo lo que han ido aprendiendo. No es de que nuevos creyentes y ahí los dejo y pues ahí que solitos le busquen, no es así. Entonces me gusta cómo Pablo, en una forma espiritual, como pastor de esta iglesia, aunque no está presente, se está preocupando por ellos. Y los exhorta, o sea, pues es como un regaño, pero con ruego, con mucho amor. Y luego un poquito más adelante dice que ellos ya sabían cómo conducirse, porque Timoteo pudo ver cómo se estaban conduciendo, que ya estaban dejando las prácticas paganas, las prácticas gentiles. Pero Pablo agrega algo que a mí me impresiona mucho. Dice que abundéis más y más. Eso quiere decir que si aunque tú ya llegaste el día de hoy a los pies de Cristo, aunque Cristo ya te alcanzó y conoces cómo nos manejamos en la iglesia, cómo se maneja en la palabra de Dios, no nos quedemos estancados. Pablo dice que abundéis más y más. Es un mensaje poderoso, es una carta poderosa. No te quedes ahí. El camino del cristiano es todos los días seguir creciendo. No creernos que pues ya llegamos y pues me voy a la casa, voy los domingos y toda la semana se me olvida. Lo vimos la semana pasada, no funciona así la fe. Y también aquí Pablo pues les vuelve a recordar. Y les deja claro una cosa. Al final del versículo 2 les dice, voy a leer otra vez el 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, no dieron instrucciones humanas. No es porque así lo estoy ordenando yo, Pablo. Dice, porque son instrucciones del Señor Jesús. Me encanta que Él no se echa el paquete, sino que dice, es del Señor Jesús. Así lo aprendí yo, así lo dice la palabra. Pues debemos de conducirnos como Jesús manda. La vida de un seguidor de Jesús, como les dije anteriormente, no se basa en que ya lo conocí, sino, y no, pues obviamente no es en experiencias pasadas, ¿no? Porque aunque lo conociste hace un segundo o hace un día, no debemos basar nuestra vida como cristiano de lo que conocí ayer, sino se basa en cómo estoy viviendo la vida después de conocerlo. Y eso es lo que el versículo 1 y 2 pues nos está exhortando a nosotros también, y con ruego. Así como lo hicieron en aquellos tiempos, el día de hoy la palabra de Dios nos exhorta a vivir bajo las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces la pregunta no debería de ser, yo ya conocí a Dios. La pregunta que te voy a hacer el día de hoy, y quiero que todo en este camino la recuerdes, es, ¿estamos viviendo hoy una vida que agrada a Dios? Si alguien está anotando, la puede anotar y la vamos a recordar. ¿Estamos viviendo una vida que agrada a nuestro Dios? Y como les dije al principio, no vamos a señalar a nadie. Esto es para que nosotros nos preguntemos y nos examinemos cómo estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y es lo que vamos a encontrar a partir del versículo 3 en adelante, en las enseñanzas, pues la vida que agrada a Dios. Y de verdad espero que, como les dije, que pues logremos a lo mejor responder esa pregunta. ¿Estamos viviendo? ¿Me puedes poner la enseñanza número 1, mi hermano? Vamos a empezar con la enseñanza número 1 que define una vida que agrada a Dios. La santificación no es opcional, es la voluntad de Dios. Y para entender esta enseñanza de que la santificación no es opcional, que es la voluntad de Dios, vamos a leer los versículos del 3 al 8. Así que acompáñenme con su vista los versículos del 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, en algunas versiones dirá diferente, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre,
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Probablemente estos versículos puedan responder una de las preguntas más inquietantes o más frecuentes de los creyentes. ¿Alguna vez se han preguntado qué quiere Dios de ustedes? ¿O alguna vez le han preguntado ustedes a Dios, ¿qué quieres de mí? Levante la mano. Una persona, 2 personas, 3 personas. ¿Qué quieres? Pues estos versículos empiezan a aclarar qué quiere Dios de nosotros. Y me gusta cómo Pablo lo habla directo y sin maquillaje. Dios quiere que nos santifiquemos. Eso es lo que Dios pide de nosotros, santificarnos. Y por eso comienza hablando de una manera fuerte. Y como les dije al principio, ellos eran personas que vivían una vida con los gentiles, una vida pagana, y tenían prácticas que no podían entrar en ese círculo de seguidor de Jesús. Probablemente, y se podía esperar que ellos siguieran practicando, porque era una iglesia que dejaron joven. Recordemos que los estaban persiguiendo y tuvieron que huir. Por eso Él les vuelve a recordar que tenían que vivir santificándose. Pero ¿qué significa santificarse? ¿Ser perfecto quizá? ¿Será posible ser perfecto como los fariseos? ¿Cumplir todas las normas, todas las reglas morales que hay? Pues no. Santificarse significa vivir apartado para Dios. Recordemos que fuimos comprados con un precio alto, entonces debemos ser apartados. Vivir una vida fuera de todos los estándares que hay en el mundo, con los paganos, con los gentiles. Tenemos que vivir una vida diferente. Eso significa santificarse. Y Pablo comienza con el área más vulnerable del ser humano. Vamos a tocar este tema un poquito así como suave. Veo que hay adolescentes, pero pues está bien. En la Biblia no hay niños. A ustedes les tocará explicarles en casa lo que vamos a ver el día de hoy. Habla de la pureza sexual. Así comienza hablando. Apártense de eso. Habla de la fornicación. La fornicación, en su palabra original o en su palabra en griego, es porneia. Esa es a lo mejor se les viene a la mente lo que quiere decir en griego. Y tiene muchas facetas escondidas la fornicación. Este pecado de la fornicación, no me voy a atrever a decir que es peor que muchos, pero en la Biblia podemos encontrar que es el que más afecta el cuerpo humano. Te afecta la mente, afecta el espíritu, afecta el cuerpo. Y por eso Pablo dice que un seguidor de Jesús no debe dejarse gobernar por esos impulsos, por esos deseos. Alguna vez leí una frase por ahí que decía que el deseo es un buen siervo, pero es un mal amo. Entonces, si nos dejamos dominar por nuestros deseos, crean hermanos, vamos a ser destruidos, sacudidos. Amen. Luego me gusta un poquito más adelante cómo Pablo establece una diferencia hablando de estas prácticas impuras. Y lo vamos a leer, está en el versículo, vamos a leer del 5 en adelante. Perdón, sí, del 5 en adelante. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí marca Pablo la diferencia. No nos comportemos, dice, no se comporten como los gentiles que no aman a Dios. Recordemos que ellos venían de allá. Pero como ya estaban de este lado, ya no se tienen que seguir comportando. El día de hoy es muy fácil, o está muy a la mano, quizá el poderse comportar como los gentiles. Porque probablemente estemos bombardeados por todos lados
de estos actos pecaminosos o de, pues sí, actos inmorales. Finalmente, Pablo, en estos versículos, eleva un poquito el mensaje. Porque este pecado, hablando de fornicación, de inmoralidad sexual, no solo te daña a ti, este pecado daña a otros. Y por eso dice que el Señor es vengador. No porque nuestro Dios sea malo, sino porque nuestro Dios cuida lo suyo. Nuestro Dios cuida lo que ama. Vamos a dar lectura del 7 para abajo. Dice, perdón, del 6 para el 8 otra vez. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, o sea, estas palabras, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Me gusta cómo Pablo termina esto. Dice que rechazar este llamado, pues no es rechazar al hombre que lo está diciendo. Rechazar este llamado no era rechazar a Pablo que lo estaba diciendo, no es rechazar al que lo está predicando el día de hoy. Rechazar este llamado a la santificación es rechazar a Dios mismo. Y estoy seguro que ninguno de nosotros queremos vivir rechazando a nuestro Dios, ni al Espíritu Santo, que fue lo que Él nos dejó. Quiero llevarlos a 1 Corintios 6, 18 y 19. Veamos lo que dice. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Vimos cómo se conecta la santificación también aquí en Corintios. Y hay muchos otros versos en los cuales podemos conectar. Y se me hace interesante por qué se conecta tanto este pecado. Pero ya lo vimos ahí. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, más el que no está santificándose, contra su propio cuerpo peca. Y esto se me hace algo poderoso, hermanos. Muy poderoso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con esto me viene a la mente una ilustración que la mera verdad no me acuerdo si alguna vez la conté aquí o en la clase de plantación de iglesias, pero la tenía en la mente y dije, hoy queda. Fíjese que había un hombre que fue de vacaciones al bosque y de regreso venía en su camioneta y a lo lejos miró como un animalito así lastimado que iba caminando. Entonces detuvo su camioneta, cruzó la carretera, agarró al animalito y era un oso. Un osito bebé chiquitito y vio alrededor y no estaba la mamá, no había nadie, no venía ni un carro y dijo, si se atraviesa, pues lo van a atropellar. Me lo voy a llevar. Así que este hombre decidió agarrar ese pequeño osito, era un oso grizzly. ¿Sí los conocen? Son de los más peligrosos que hay. Dicen que el polar es más, pero a mí se me hace un oso impresionante. Entonces este hombre se lo llevó y llegando a su casa se puso a investigar qué comían los osos. Y vio que dijo, bueno, pues le puedo dar miel, le puedo dar granos, semillas, pescado, pollo. Y el hombre empezó a invertir en este animal. Y dijo, bueno, pues lo voy a adoptar. Se ve indefenso, está muy bonito. Le acomodó donde vivir y se fue a comprar muchísimo. Como que se quería arrepentir, dijo, porque come bastante. Pasó el tiempo. Y un día, pasados unos años, llevó unos amigos a una reunión a su casa para enseñarles lo majestuoso que se había puesto ese oso. Porque ese un animalito creció a su tamaño, casi 3 metros. Enorme. Ya le había invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero a ese animal. Y lo llevó y los amigos cuando lo vieron se asustaron y él dijo, no, tranquilos, es bien obediente. Mira, y sacó un pescado, se lo dio y se fue a sentar el oso. Ahí en la sala.
Entonces los amigos, como un poco preocupados, le dijeron, oye, ten cuidado porque, pues mira las garras que tienen, están del tamaño de tu mano. Si te ataca. Dice, no, eso no, yo lo tengo bien domado. Es más, a veces duerme hasta conmigo. Un día este hombre tuvo que salir de viaje y se fue por un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y se fue tranquilo, pero oh sorpresa, se le olvidó darle de comer a los y dejarle comida para esos 3 días. Y el hombre tenía una costumbre al llegar. Él llegaba y corría a abrazar a su oso. Era lo primero que hacía al llegar a casa. Y entonces, pasados los días de su negocio, llegó a casa. Y entró y le abrió el lugar donde él estaba. Y oh sorpresa. Lo que él creía que era una mascota nunca dejó de ser lo que es un oso. Es un animal salvaje. ¿Y para qué les cuento la desgracia que ocurrió? Porque el oso tenía hambre. Y se olvidó que él era mascota supuesta de este hombre. Y terminó en una tragedia. Así, mis hermanos, puede ser el pecado. Así puede ser el pecado que estamos viendo ahorita en nuestras vidas. Parece inofensivo. Parece abrazable. Parece chiquitito y lo cargamos y lo guardamos y lo escondemos y hasta podemos presumirlo. Y le podemos invertir mucho a este pecado. Pero mis hermanos, el pecado nunca, y ojo con esto, nunca dejará de ser pecado. El pecado nunca va a dejar de ser pecado. Y cuando menos los pienses, va a estar envuelto ahí. Y te puede destruir como este oso destruyó a este hombre. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5, 27, 28 y 29, donde se habla de que si tu ojo te es cuestión de caer. ¿Sí recordamos eso? ¿Qué dice? Pues dice, tápatelo con una mano. Eso dice. No. Jesús mismo dijo, sácalo. Y recordemos que no nos estaba diciendo que nos mutilemos. Y si tu mano también te es ocasión para pecar, pues córtatela. Y más atrás dice algo muy importante, que va muy apegado a esto de la fornicación y una de sus, se puede decir, una de sus etapas. Que si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su cabeza, ya adulteraste. Y hoy en día no solo son hombres, hoy aplica para hombres y mujeres esto de la fornicación. Y no solamente escuchaba a un predicador antes, Hugo Limón, yo lo sigo en un podcast, por si me está escuchando, lo vamos a ver próximamente, pero él hablaba en uno de sus podcasts sobre matrimonios, que el pecado este pecado de la fornicación no solamente es el acto con otra persona, no solamente es engañar a tu esposo o a tu esposa, muchas veces este acto también es con lo que vemos. Estamos a lo mejor perdiendo el tiempo en el teléfono. Hoy por eso les decía que es tan fácil caer en esto. Y de repente aparece algo y le pones ahí y te quedas ahí. Y entonces si tú ves algo y lo codicias y lo deseas en tu cabeza, ya pecas en tu corazón. Y entonces así puede comenzar este pecado y es grave. Es grave. Probablemente para estos hombres en la iglesia de Tesalónica era difícil porque tantos años practicando el pecado y de repente en unas semanas pues no es tan fácil la transformación. Pero me gusta como Timoteo al principio del 3 le habla que ellos seguían firmes. Y aunque sigamos firmes, no está de más que como hermanos en Cristo nos sigamos recordando que tenemos que santificarnos, que tenemos que dejar de lado todo eso.
Y en nuestro caminar con Jesús, poco a poco, entre más camines con Él, entre más te acerques a Él, más nos iremos olvidando de las prácticas de los gentiles o paganas o que están en este mundo hoy en día. Vamos a pasar a la enseñanza número 2. La enseñanza número 2 que define una vida que agrada a Dios es que el amor cristiano es evidencia de una vida transformada. El amor entre cristianos es evidencia de una vida que está siendo transformada. Y lo encontramos aquí. Lo encontramos en la palabra. Yo espero que también en nuestra vida como cristianos hoy en día sea una evidencia que estamos siendo transformados. Y para entender esta enseñanza vamos a leer los últimos versículos, que es del 9 al 12. Así que pongamos nuestros ojos en el versículo 9 hasta el 12. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez lo volví a repetir. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí vienen palabras muy importantes que vamos a desmenuzar ahorita, que a mí la verdad me animaron mucho y me hicieron ponerme muy contento por lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, porque eran sus bebés, las instrucciones que les está dejando en esta carta. Después de que él habla de santidad, empieza Pablo a hablarles de las relaciones interpersonales entre la iglesia, relaciones interpersonales en nuestra iglesia como cristianos. Y también me gusta la forma en que habla de cómo comportarte ante el mundo. No solo que vengas y te encajones en la iglesia y ya te quedes ahí, no. Vemos claramente de que el mundo también nos está viendo y que predicamos con nuestro testimonio. Él reconoce, y lo dice al principio, que ya aman, pero me gusta cómo les vuelve a repetir ese amor que abunde, y no solo que abunde, sino que sea más y más. ¿Y de qué forma podríamos demostrar nosotros hoy en día el amor? Más y más. ¿Será estar preocupados por las cargas de los otros? Sí, estar preocupados unos por otros siempre. Y a lo mejor dejar un poquito nuestro yo, nuestro ego y cargar al hermano que está necesitado. Eso es lo que estaba la esencia de estos versos. Pablo conecta la espiritualidad con la vida cotidiana, habla de que estén tranquilos, no se afanen. No nos afanemos por lo que el mundo nos ofrece a lo mejor. Estar persiguiendo las riquezas. Dice, cumpla su trabajo con sus manos y vivan una vida tranquila. Seamos responsables, tanto aquí en nuestra comunidad de la iglesia como afuera, si tenemos un trabajo. Que los que no conocen a Dios, dice al final, a fin de lo que os conduzcáis, pero honradamente, para con los de afuera, los que no conocen a Dios. Por eso les decía que el testimonio es muy importante afuera. Porque quizá la gente que no conoce a Dios no va a leer la Biblia y no va a abrir la Biblia porque, mira, ya pasó este hermano, tiene una Biblia, voy a ir a correr a abrir mi Biblia. A lo mejor no pasa eso, pero a lo mejor ese compañero de trabajo, esa persona que te conoce y te ve, no va a leer la Biblia, pero va a leer tu comportamiento. Entonces somos testimonio vivo afuera con los que no conocen a Dios. Por eso es importante el amor, practicar el amor aquí, para afuera vivir como Cristo nos manda.
Entonces, la primera enseñanza es la santificación. La segunda enseñanza es el amor. Y lo tercero, la segunda la vamos a desglosar como honradez, que es como termina el versículo 12, que nos conduzcamos honradamente. Porque quizá en otras iglesias haya muchas personas que oran mucho. Todos los vienen a la iglesia a orar los miércoles, los sábados, los domingos. Pero pues son personas irresponsables en todos los sentidos. Quizás son amadores de sí mismos, egoístas. Quizás solo les importa el yo siento, yo quiero, yo necesito. Y eso predica hoy en día un mensaje completamente contradictorio. Quizá hay creyentes que dicen saber mucho, como los fariseos, pero son incapaces de ver lo que su hermano de al lado, su prójimo, necesita. Una persona que es seguidor de Jesús, que ha sido tocado por Dios, no puede vivir una vida siendo indiferente a las necesidades de su prójimo. Y con esto armé una pequeña frase que es un poco fuerte. No podemos decir que amamos a Dios y vivir apartados del cuerpo de Cristo. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos si decimos que amamos a Dios y estamos apartados del cuerpo de Cristo, de nuestro prójimo. Recordemos que debemos de vivir una vida no perfecta, pero santificándonos. No tolerando el pecado. Aquí habla de la fornicación, pero hay muchos más pecados. Pero este es el tema central. Y luego entonces no preocuparnos por lo que el mundo nos ofrece, sino trabajar con nuestras manos honradamente, con lo que Dios nos da, siendo agradecidos, siendo honrados allá afuera. Recordemos que vivimos en un país con una frase célebre: el que no tranza no avanza. ¿Cierto? ¿Cuántos la conocen? Yo la conozco muy bien. En la profesión en la que yo ejerzo, yo soy abogado, para los que no saben, no es promoción, pero ahí se ve mucho. El que no tranza no avanza. Y nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos, tenemos que olvidarnos de esa práctica mexicana o mundana. Tenemos que vivir honradamente porque recordemos que somos luz y la gente nos está viendo. Y no nos equivoquemos queriendo la gente que me vea. No se trata de que la gente nos vea, pero sí recordar que la gente, los que no conocen a Dios, sí nos están viendo, porque debemos de comportarnos diferente. Algunas personas lo estuve viendo y que estaban viendo este vaso como para qué. El pastor mismo lo vio y dijo, pues no es para mí porque no tengo sed. Pero hay una parte interesante en este pasaje que habla, en algunos va a decir vaso, pero aquí dice, en el 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. En algunos dice su propio vaso. Recordemos que somos vasos, tenemos un alfarero. Pues este vaso nos representa a nosotros. Y esta agua que tiene dentro, clarita, ¿sí la pueden ver? Representa como el Señor nos quiere tener. Pero puede haber prácticas en nuestra vida, pecados tolerados, como la fornicación y cualquier otro pecado. Quizá fornicación, quizá la envidia, quizá algunas personas están robando, no lo sé. Cualquier pecado, piénsalo ahorita. Y eso poco a poco, si lo estás tolerando, va ensuciando tu vida, va ensuciando tu cuerpo, va ensuciando tu vaso. Y pues no está tan oscuro, ¿verdad? Pero ya no está claro. Y muchos de nosotros intentamos, pongo esta para que no haga cochinero, pero ¿sabes qué? Hoy voy a orar. Me sentí mal por lo que hice y voy a orar.
pero toda la semana no. Luego, mañana voy a leer la palabra de Dios. Me voy a aprender un versículo. Y todo el mes no. ¿Sabes qué? Hoy voy a ayudar a los pobres. Le voy a dar una moneda por ahí a un mendigo. Ya no voy a ser egoísta con lo que Dios me da. Pero sabes de un hermano que necesita que le eches la mano. Y ya no. Quiero tener una relación con Dios. Hoy voy a salir a caminar y voy a platicar con Él. Okay. Me empiezo a sentir mejor. Pero nomás es un día y todo el año, todo el 2026 se te olvida. ¿Se volvió más claro? Muchos de nosotros, no se incluyan, quizá no, hemos intentado sacar el pecado de nuestras vidas a gotitas. Pero el día de hoy aprendimos que el Señor nos pide que nos santifiquemos. Nunca nos vamos a santificar sacando de nuestra vida pecados tolerados a gotitas. Porque aunque estés sacando pecados, siempre vas a seguir agregando más si practicamos el pecado. Ojo con esto. Somos pecadores. Y vamos a dejar de ser pecadores hasta que Cristo venga. Pero practicar el pecado, la iniquidad, de que te guste, disfrutes practicar el pecado y digas, oh Señor, perdóname, ya lo hice. Y toda la semana lo haces, toda la semana haces ese pecado que estás abrazando. Y toda la semana, no, hoy no Señor, hoy no, y así, y no. Claro que no, no te limpies. Pero entonces, lees las Escrituras. Por eso les dije la vez pasada, hay que leer la palabra de Dios. No se queden con lo que les dice un predicador o un pastor o una reflexión que viste por ahí. Lee la palabra de Dios. Entonces te acercas a Dios y oras. Todos los días tu corazón se constriñe, se aprieta. Te arrodillas y Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero, me estoy destruyendo, ya no quiero abrazar este pecado. ¡Wow! Excelente. Mira, no sé por qué traje esta jarra azul, a lo mejor en el cielo porque Cristo está allá, pero no sé. Pero mira, la fuente de la vida. Y luego te empiezan a dar ganas de estudiar la palabra y todos los días estás leyendo versículo tras versículo. Y le echas un poquito más. Mira. Hay rencor en tu corazón y le pides al Señor que te ponga en tu corazón poder perdonar a la persona que te ofendió, a tu familia, a tu hermano, a tu amigo. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para seguir santificándonos? Tener una relación personal con Jesús todos los días. Todos los días. No como propósito de año nuevo y el 1 de enero iniciamos y luego el 12 nos olvidó, ¿no? Todos los días, hermanos, todos los días. Congregándote será una de esas, participando con nuestros hermanos, amando a tu prójimo. ¿Será también eso parte de santificarnos? Claro que sí. Y hermanos, y cuando menos pienses, y recordemos, no es por ti, ni por mí, no es porque yo decidí leer la Biblia, yo decidí orar, yo decidí perdonar, no es por nosotros, es por la gloria de Jesús. Es por el sacrificio que Él hizo por nosotros y nos da esa llave para entrar al reino. Y no es para que tú te jactes, pero teniendo esa relación personal con nuestro Dios y santificándonos. Dice la palabra del Señor, que si tus pecados son rojos, ¿verdad? En este caso eran negros. Pero el Señor los dejará nuevamente blancos, transparentes. Por eso es muy importante que estudiáramos esta carta. Santificarnos. Y no solo para que veamos y, sí, el día de hoy yo voy a decidir. No es así. No nos vayamos vacíos el día de hoy a nuestro hogar. Empecemos a tener una relación con nuestro Dios. Y a lo mejor tú en tu cabeza dices, no, pues yo ya la tengo. Yo ya estoy bien.
Le dije la vez pasada, el peor error espiritual de un creyente es pensar que ya estás bien, que ya llegaste, y no es así. Es todos los días, no dejar. Es un caminar diario con nuestro Dios. Para que esto que tú llevas dentro, voy a tener que secar ahorita, así como ya está santificado, se vea reflejado allá afuera. Y como les dije ahorita, no es para que nos jactemos de yo ya estoy muy bien, no, no es así. Pero si tú estás en una relación santa con Dios, se va a ver reflejado en el amor que vives dentro de la iglesia y en el amor que proyectas al mundo que no conoce a Dios. Entonces, por eso es tan importante la relación con nuestro Dios. No una relación de decir, yo ya llegué, ya estoy bien, como se los dije al principio, no. Sino de, Señor, ¿qué quieres de mí? Esta carta. Te quiero santificado. La santificación nos define, se los dije, cómo tenemos la relación con nuestro Dios, ¿verdad que sí? El amor define cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Pensemos en eso. Y la honradez es cómo vivimos allá en el mundo. Cómo reflejamos esos dos primeros allá en el mundo. Que de verdad la gente que no conoce a Dios pueda fijarse por el testimonio que cada uno de nosotros predicamos allá afuera. Porque si una de estas falta, hermanos, si alguna de estas falta, tu testimonio se va a quebrar. Y no queremos un testimonio quebrado. No queremos una vida fragmentada. Queremos una vida que agrade a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Una vida santa, una vida amorosa y una vida honrada. Mi oración estos días que hemos estado tratando esta carta es eso. Que el Señor nos despierte, nos mueva. No porque quizá diga yo, no, pues aquí estamos dormidos. No es así. Pero necesitamos todos los días ver reflejado eso en nuestras vidas. Y que el mundo pueda poner los ojos en cada uno de los que estamos de aquí. Por ahí escuché una vez que si cada uno, se ocupaban 15 personas para predicar el Evangelio. Y si esas 15 le predicaban otras 15, y luego al día siguiente otras 15, esas 15 otras 15, y así sucesivamente, rapidísimo terminaríamos de predicar el Evangelio y Cristo ya estaría viniendo. Pero pues obviamente no va a pasar así. Pero seamos parte del reino. Practiquemos, hermanos, la santidad.